Así decíamos que estaba aquí Pedro y ya le presentamos en su momento. Es un chico un tanto tímido, es la primera vez que habla en público, así que tenemos un poco que elevarle la autoestima. Venga, procedamos. Muchas gracias, Miguel. No solo me da miedo hablar en público, sino que me acojona un distinguido auditorio como el que está aquí. Y tengo que aclarar desde un principio que he venido a aprender más que a soltar unas parrafadas e impresiones que muy avarilladamente me han venido a la cabeza a la hora de hablar de esto. Sí debería decir antes una cosa. Me causó una vivísima impresión la primera vez que conocí a un ateo y la primera vez que me dijeron que alguien era marxista, porque en el periodo educativo en el que me ahormaban un poco la cabeza eran las dos perversiones más absolutamente innombrables. Es decir, ¿cómo se podía no creer en Dios? ¿Dónde estaba la alegría si no creías? Es decir, te caía una especie. Y algo de ser marxista, que venía colgado de un precepto de Dios mío, Manuel Esteban, debería sentarte aquí. ¿Yo qué hago yo aquí ahora? Ya no puedo contar nada. Ya no puedo contar nada. Pues casi no puedo venir, tengo la cadera. Y fue la primera vez cuando vi a un ateo. Pensábamos todos, porque nos habían enseñado que tenían unas manifestaciones externas terriblemente terribles. Lo del rabo y los cuernos era obvio, se daba por sentado. Y el primer ateo que conocimos, sin embargo, me causó digamos, casi una presencia sugerente y dentro de su depravación. Era un tipo con una seriedad, no tenía rabo, no tenía aquellas orejas. Y curiosamente era un paisano que lo conocimos en una iglesia y asistiendo a misa, sentado y con una atención teatral, aunque no mental, siguió todos los... Era un tipo mexicano, alto, juncal, venía vestido con traje de alpaca brillante que no existían en España, tipo raro. Y nos dijeron, fraile, porque estamos en el santuario de la Virgen del Camino y yo estaba estudiando a los dominicos, y nos dijeron, mira, es el amigo de Mondeño, pero es ateo. ¡Oh, no! Y le mirábamos y ciertamente tenía algo de ateo porque se sentaba en la iglesia con las piernas cruzadas, cosa que estaba prohibido. La gente de la iglesia nos cruza las piernas ni se sienta respaldadamente, no. Después nos enteramos que era el novio de Juan García Mondeño, torero famosísimo que decidió meterse fraile dominico, con lo cual tuvo que estar un año de preparatoria en nuestra vecindad académica del Colegio de los Dominicos en la Virgen del Camino. Era un tipo que debía tener una fe y un amor terrible por el torero que se metía a fraile, y le iba a ver todos los domingos, aunque fuera desde la distancia, y sentaba en aquella iglesia en la misa. Bueno, pues le veíamos eso sí un poco serio, pero no estaba serio porque el no creer le produjera una tristeza existencial o agónica, sino porque se metía su amor, se metía de fraile y tenía esa seriedad. Y después el primer marxista que conocí sin saber que era marxista, y de hecho quienes nos lo enseñaban tampoco sabían que era marxista o no tenían la idea, como nos decía antes Miguel Ángel, que era marxista sin saberlo. Fue en el noviciado, etapa educativa idílica, tremendamente cargada de doctrina, de espiritualidad, etc. Y uno de los dos únicos libros de texto que tuvimos durante todo el año fue precisamente El arte de amar de Erich Fromm, que antes citaba Miguel Ángel. Caramba, nos sorprendió. Y aquello ciertamente fue una conmoción para mí, porque desde aquella lectura comprendíamos otras cosas, pues sobre todo nos colocábamos en un plano de adversatividad ante las cosas. Es decir, y en este sentido yo debo de agradecer a la enseñanza escolástica, filosófica, en este caso de la Escuela de los Dominicos, el educarte en la adversatividad. Yo tuve profesores que no te dejaban quedar callado después de la clase. Te excitaban a que opusieras lo que yo te estoy diciendo, no es un dogma, tú tienes que buscarle las vueltas para buscar la confrontación, el debate, la dialéctica, y que de ahí salga una mejor comprensión de las cosas, con lo cual, para mí digamos que
quedé encantado simplemente con lo depresativo. Al final no se ve, pero lo utilizaba, pero estar en contra me parecía siempre una posición terriblemente educativa, porque te permitía ver otros ángulos de la cosa. De manera que, ante esta situación, yo cuando me dice Miguel Ángel, tienes que hablar aquí de esto, digo, no tengo nada que decir. De Marx no he leído prácticamente más allá de lo que eran la sinopsis y el argumentario sintético que te ofrecían para un cursillo acelerado y no quedar como un papuato en las grandes cátedras de Bar, que ha sido en León la academia de la cátedra ambulante, un poco marxista, pero no había otros sitios, nada más que las reuniones en aquellos años de la clandestinidad, etcétera, que adornarse pues, con unos buenos vinos y unas buenas charlas en las que generalmente lo que sobraba era pedancia y faltaba un poco de síntesis y sobre todo de honestidad intelectual. Había una especie como de carrera, a ver quién era más marxista o a ver quién tenía más documentación o más lecturas al respecto. He de decir que aquella enseñanza que era marxista sin saberlo, se tradujo, cuando tú antes decías que el marxismo tiene que ser algo más que un pensamiento y que tiene que tener una praxis y que da ahí un poco el impulso revolucionario que va un poco cargado en todas las tesis del marxismo. Sin embargo, yo vi en aquel noviciado que había, digamos, una praxis que contravenía un poco toda la tradición. Y la praxis era que los que estábamos de novicios no teníamos dinero particular y se hacía un fondo común. Había una praxis cierta. Mira, aquí no va a haber distinciones en cuanto a la capacidad económica de la gente y vamos a hacer un fondo común. Y después cada cual, apelando a su responsabilidad, no había un comité para darte de qué quieres comprar o qué quieres. Querías comprarte un libro, cogías aquel dinero. Si te pasabas, era tu conciencia, con lo cual alimentaron o educaron un poquito nuestra responsabilidad a la hora de hacer, y sobre todo un comunitarismo que nos facilitó un peldañito para entender mejor lo que después en el siglo, en el mundo, nos íbamos a encontrar con que era el comunismo activo, porque en la España franquista no existía el socialismo. Sobre el socialismo en el interior era una cuestión de 4 o 5. El PC aglutinaba prácticamente lo que era la disidencia antifranquista, la organizaba, era la estructura política mejor mantenida. En aquellos años el socialista no existía, es más, solía provocar algún tipo de burlas si en las tertulias del húmedo o en la peripatética circulación de aquella cátedra ambulante de grandes marxistas que éramos el grupo que funcionaba en el húmedo, si alguien sacaba aquí el periódico que se llamaba El Socialista en el Interior, se ganaba toda suerte de chanzas y de piruletes. Total que llego a filosofía después de haber estudiado a Erich Fromm, llegamos a filosofía en Caldas de Besaya, y allí me deja un poco asustado la programación porque hay 14 o 15 asignaturas en primer curso, son terribles, no tenemos libros, estudiamos todo por apuntes de ciclo hostil, máquina que después nos sirvió muchísimo para toda la actividad de la clandestinidad y para toda la difusión, que por cierto era horrible, si aparte que era confuso, las características, digamos, editoriales de aquellas manchones, no se leía prácticamente mucho. Y aquello me espantó un poco porque había incluso un fraile al que finalmente el claustro le disolvió, que quería enseñarnos cosmología, pero utilizando, digamos, el canon académico, histórico de la Universidad de Salamanca y de la Pontificia de Roma, del Angelicum de Roma, de dar la clase en latín. Lo intentó una vez, evidentemente, vistas las chanzas y las huelgas, pero yo entre que era cosmología que no entendía nada y que era latín coloquial en el que nos interpelaban a los alumnos, dije, Berlín, de aquí tienes que marcharte. Eso y alguna otra circunstancia me aceleraron el mandarme al siglo, pero iba ya con una nutrición de la versatilidad de Erich Fromm y de que las cosas había que cambiarlas. Y había visto una práctica real de lo que era el comunitarismo, seguramente anecdótica, porque esto de hacer un fondo común, después lo teníamos que hacer de estudiantes cada vez que salíamos por ahí de juerga o había que mantener el piso de Carabanchel. Al poco tiempo me pongo a estudiar aquí en la universidad y veo que en la universidad leonesa entonces, que era simplemente un germen, la Facultad de Veterinaria, con su extensión
de biológicas y después una academia de Derecho, no veía, yo estaba esperando que hubiera una agitación política, que hubiera marxistas en la universidad. Coño, no había absolutamente nadie. Ni había unas prórrogas de la clase para hacer debate o haber unos corrillos para buscar a ver un activismo político. Esto me defraudó un poco, pero como al poco mi padre nos echa de casa a mi hermano Andrés y a mí, porque una prima muy lista que teníamos en Madrid nos mandaba documentación y panfletos y toda la doctrina ciclostilada para convertirnos, evidentemente. Y no lo pilló. Entonces mi padre, en una furia y en un despecho muy claro, nos mandó a Madrid, nos echó de casa, pero eso sí nos dio 2.500 pesetas con una advertencia además, y que os dé de comer una célula comunista. Yo no había visto una puta célula comunista en mi vida. Y mi padre no sé dónde las habría visto, las células comunistas, pero tenían que existir. Y aunque a mi padre se le pasó la furia a los 10 minutos y se retractó de aquel acceso de autoritarismo, coño, mi hermano Andrés dijo, no nos volvemos a casa, nos vamos a Madrid. Se estaba tirando mi prima y era lógico. Joder, él tenía donde mojar, pero yo no tenía donde mojar. Y así que nos fuimos para allá. Y acabamos, instruidos por mi prima, en un piso de gente muy activa políticamente en Carabanchel Alto. ¡Wow! Aquello era fragor. Estaba a su vez ahormado por una parroquia, actividades parroquiales. Entonces la parroquia era la única sede social para la contestación política. Había muchos curas obreros, había entonces una sensibilidad especial en un clero más progresista que contestaba tanto la propia esencia eclesial como, no te digo, la naturaleza política del franquismo en aquellos últimos 5 años del franquismo de España. Y ahí que nos fuimos a vivir con ellos y de nuevo por fin veo que esta gente es buena, tienen una praxis comunitarista. Allí también hay un fondo común, comemos mierda porque no hay mucho de historia, pero la solidaridad del hambre crea unos lazos de afecto y de combate realmente estupendos. Pero sin embargo lo que nos dimos cuenta mucho tiempo después fue que aquella gente, que aquel grupo político eran todos estudiantes del Complutense, algún trabajador, etc. Gente hija de la burguesía que tenía ya una preparación y eran bastante, digamos, cultos e informados políticamente. Sin embargo, se trataba de una célula anarquista. Y mi hermano Andrés se le sobresaltó porque pensaba, lógicamente, que el anarquismo entonces tendría que tener una praxis auténticamente cáustica, corrosiva y dinamitadora del Estado y de las estructuras institucionales y todo aquello. Pero al menos sí todavía vi ese gesto de praxis, digamos, comunista o comunitarista. Sin embargo, cuando ya me vuelvo para León, empiezo a trabajar en un periódico y esto me daba la impresión de que era un observatorio muy bueno y por relaciones y por afinidades o sensibilidades, empiezas a encontrar a toda la gente que en León más o menos significa un poco la alternativa política, la clandestinidad. Pero aquella clandestinidad, como decía antes, era solamente una cuestión de bar, fundamentalmente. Y sobre todo era una cuestión de perrear a ver quién coño era más listo. Y había que hacer una aceleración tremenda para copiar textos y los nuevos instructores y los nuevos maestros. De manera que, menos mal que había una editorial que se llamaba Zix, que dictaba síntesis ideológicas y doctrinales y de todos los autores, pero bueno, pocas paginitas para que fuera digestible y no se convirtiera aquello. Había que leer a Lucas, había que leer a Gramsci, había que leer absolutamente a todo el mundo, pero sin embargo me di cuenta de una cosa. Lo mismo que los católicos con la Biblia, la mayoría de los marxistas habían leído a Marx, porque venía heredado ya un poco pues, con las consignas, con lo sintético, con las 4 muletas con las que uno puede andar en esta historia, y porque la gente, más que para instruirse y debatir ideológicamente la filosofía o digamos, los métodos de Marx, lo que querían era una acción rápida, contundente, agitar la calle, sindicar, juntar sindicatos y estudiantes, obreros, en aquella especie de reflujo del mayo del 68 que en España no se vio hasta 4 o 5 años después y con muchísima menos incidencia, lógicamente. Era más menos que nada un poco de agitación en los campus universitarios. En Madrid la actividad política consistía en ir de vez en cuando a soltar panfletos
en Atocha, esta tarde damos el salto, se llamaba, dar el salto en Atocha. Empezabas de repente a ver pulular grupos por allí, hasta que alguien que era el aguerrido saltaba, tiraba unos panfletos, pegaba un grito y se juntaban ya gente de la acera. Inmediatamente llegaban los grises, se dispersaban, llegábamos a casa cansados, un poco corridos y con ganas de corrernos, porque en el fondo también había una búsqueda desesperada del sexo, porque iba todo conjunto. Había que buscar una sociedad más justa, una sociedad antiinstitucional, pero coño, también había que descubrir todo lo que habían descubierto los revolucionarios de París, que era la liberación. Una buena progresista, una buena roja, una buena comunista no llevaba sujetador, estaba en contra de una serie de las simbologías de lo que era la opresión, aunque entonces todavía el feminismo no tenía esa coparticipación en todas las radicalidades que en estos momentos estamos asistiendo, ¿no? Y total, que bueno, pues en eso consistía un poquitito aquella esforzada y heroica enfrentamiento, digamos, al franquismo, que no pasó de ser un juego, digamos, para la mayoría de la gente. Hubo, claro que sí, gente que pagó por la cárcel, sindicalistas que pasaron procesos terribles, políticos que tuvieron, como en el 2001, un coste realmente grave para su historia, estudiantes que eran expedientados y que no podían seguir sus estudios en la universidad, como aquí ocurrió en León, pero digamos así, confesémoslo, la mayoría, pues no es que fuera un divertimento, pero tampoco tenía mucho riesgo el pegar un grito contra alguien que por otra parte estaba ya empezando a declinar. Y entonces me doy cuenta de algo que me llega un poco a preocupar. Desde fuera y con un escepticismo que ciertamente esa condición escolástica y administrativa nos había generado un poco, empiezo a ver que hay en las estructuras ideológicas del marxismo, o de los que se llaman marxistas, unas actitudes terriblemente parecidas a las de la Iglesia, la de la Iglesia Católica. Este fenómeno, que supongo está infinitamente estudiado y que a mí me lo ha recordado muy bien Manuel Esteban, esa relación, ese paralelismo tan milimétrico. Somos herederos de una estructura, digamos, reverencial hacia lo salvador, hacia lo mesiánico, hacia la estructura eclesiástica, etc. Y lo que más me indignaba a mí era ver cómo los que se pretendían como alternativa a unas estructuras de poder institucional repetían todos los gestos e incluso todas las liturgias. Y si hay algo que es muy fácil de cambiar en una realidad, son las formas. Los fondos son más difíciles de ir reestructurando o cambiándolos, pero las formas, que es una pura ritualidad, una liturgia, eso es lo primero que se debe de cambiar, primero porque además no cuesta nada y quedas como Dios aparentando lo que no eres. Quiero decir, en un sitio como León, en el que el sentido instinto democrático, atávico, ancestral, quedaba perfectamente definido en la reunión del Consejo, en una estructura que yo siempre valoro como lo más democrático, y no sin llegar a ese igualitarismo que en el fondo podía ser idílicamente la aspiración de todo combate desde la izquierda para desmontar las estructuras. El Consejo de los hombres libres de los pueblos de León se juntaban en una estructura que para mí es la geometría perfecta de la condición humana, el círculo, el corro. El corro es estupendo porque en el corro no hay alguien más alto ni más bajo, no hay un primero y un último, porque tú puedes empezar a contar el corro por donde te salga la gaita. Todo se puede mirar a los ojos y se ha eliminado ese carácter presbiterial que tiene siempre un poco la redención o los que te vienen a redimir, que es presbiterio alto, alto púlpito, pueblo feligrés callado. Pues bien, cuando empiezo a ver las reuniones de los partidos, coño, se repiten otra vez exactamente el altar, el alto presbiterio sobre una cátedra para que ya quede. Yo por eso no me gustan a veces estas estructuras en las que habrá que aceptar, en las que estamos aquí oficiando, como putos curas, vosotros como putos fieles, calladitos, y no podéis decir ni hola porque viene el consejo y os echa. Y entonces yo cuando veía la gran reunión asamblearia del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, joder, pedazo teatro, unos cortinones de la leche, la gran figura de Rentora presidiendo la historia, una masa terrible colocada en plan feligrés por ahí por los suelos,
Y joder, la cantidad de tíos que se subían a concelebrar. Yo venía de un convento donde las concelebraciones como mucho eran de 15 o 20 curas. Joder, pero en el Partido Comunista Soviético eran 200 los que se colocaban allí en condición de rango para demostrar a los demás que su comunismo, que su coherencia era infinitamente más respetable que la de la gente que estaba sentada ahí abajo. Esto a mí no me casaba. De manera que me tentaron más los desviados, los revisionistas, los expulsados. ¿Quién fue el primer expulsado de la Internacional? Bakunin, coño, a por él, hay que verle. Que este tío tuvo que hacer algo serio para que gente tan lista le desclasara automáticamente de la vaina. Y caramba, ¿cómo no sentirse atraído dentro de los dogmatismos que había? Porque había unos dogmatismos muy eclesiásticos, había una teología doctrinal terriblemente dura. Pues coño, lo libertario. Era bonito. Y además ahí cabe el sexo, el arte, la belleza, no solo esa idea obsesiva de que hay que odiar al imperio burgués y cargárselo. A ver si seguramente algo seguro, pero algo también tienen guapo, oye. Sobre todo las mujeres. Me vais a permitir estos comentarios que hago, que serán seguramente hoy susceptibles de todo tipo de censura, pero había una cosa clara. Las tías estupendas estaban en la derecha entre las pijas y en la izquierda las teníamos... a mí eso también me sorprendía, porque no había belleza, porque no había una voluntad de alegría sexual cierta y no un sexo clandestino a veces obsesivo y más compulsivo que racional. Y sobre todo que el tema del arte no cuadraba mucho. Y ya cuando con unos severos marxistas que había en León, marxistas también supongo de retórica y de café, tuvimos una discusión muy grave hablando de arte. A mí, como todo buen desviado hacia lo ácrata, lo libertario o lo anarquista, pues también me gustaba el arte. Y el arte lo consideraba como un camino también a la redención, a la búsqueda de la estética, y dentro del arte el surrealismo, porque me parecía que conjugaba muy bien todas las contradicciones del hombre, y desde el arte surrealista se podían sugerir, bueno, muchísimas cosas. Y hablando de arte con los instructores que eran los dueños del catecismo doctrinal del comunismo leonés, me afearon la conducta de por qué me podían gustar esas aberraciones y que el arte solo tenía que tener una obligación, que es la redención del proletariado, la comprensión por parte del proletariado del objeto artístico que se le propone y en consecuencia que más allá del realismo social y del realismo soviético no había pintura sino que era una degeneración. Y en este sentido me recordaban un poquitito también las mismas persecuciones que en la Alemania de Hitler se da contra todo el arte depravado, que salía de los desviados, de los que se marchaban del canon, de los que se huían de lo figurativo para incordiar y agitar un poco la estabilidad intelectual desde los abstractos y desde los surrealistas, etc. Y cuando aquel personaje, cuyo nombre voy a eludir, por un respeto y por amistad, porque era muy cabresto en estas historias, cuando me dijo que es que todo lo que pasaba del realismo social era una aberración, yo dije, pues por ahí también, hombre, mira, me acabas de dar la pista. Y de esta forma supongo que fui bastante reprobado y no un correspondiente, por otra parte, con todos los aspectos que el marxismo, el comunismo, el socialismo y todas las expectativas que nos daba la izquierda, en tanto en cuanto oportunidad de cambiar y transformar una realidad social, política y económica española durante el franquismo, que era necesario tumbar a toda costa. Sin embargo, después me voy dando cuenta de que aquellos cantamañanas, nunca mejor dicho, bien instruidos, con una capacidad de cita y de retórica, y que te dejaban apabullado por tu supina ignorancia en materias de intelectualidad filosófica, izquierdista o marxista. Sin embargo, aquellos instructores, gente muy doctrinaria por otra parte, que no tenían ningún tipo de rubor en manifestar con insolencia su categoría intelectual, al cabo de un tiempo me los voy viendo peregrinar hacia su querencia natural, en el fondo les traicionaría el subconsciente. Y hablo porque después de haber tenido una discusión terrible con Federico Jiménez los Santos,
y mi hermano, que entonces habían fundado una revista de poesía que se llamaba Diván. Federico Jiménez Los Santos era muy trotskista y tenía una afirmación categórica, dogmática, bueno, pues con aquel tipo que se sabe listo, porque Federico es un tipo terriblemente listo, tipo también con mucha lectura, etc. Pero de repente, yo no sé si fue por el tiro en la rodilla de Tarrayure, o que vio las orejas al lobo y la pólvora demasiado cerca, que por otra parte era una exigencia doctrinal desde su propia ideología, es decir, una praxis revolucionaria y también pistolera, aquello de ¿qué piensas de la lucha armada? Que se decía siempre, oye, ¿tú qué piensas de la lucha armada? Había que defenderla también. La izquierda defendió a ETA, hemos hablado aquí, que se celebraba cualquier acción de ETA, porque tenía la izquierda que, hombre, aunque era un poco radical, que tampoco se pensaba que matara a gente que lo merecía. Era inmoral. ETA acaba de decir ahora, pide perdón a los que no tenía que haber matado, pero al resto sí los tenía que haber matado. Y se han quedado todos tan anchos, y aquí nadie en este país dice nada, hijos de puta. ¿Con qué derecho matáis a nadie? ¿Cómo podéis justificarlo desde el punto de vista político o desde el punto de vista del conflicto? Los conflictos se arreglan hablando, se arreglan debatiendo. De manera que la intelectualidad, que también justificaba por otra parte todos los sistemas comunistas. Claro, en España llegamos tarde al comunismo. En Francia ya estaban un poco revirados, pero tampoco, pero claro, no habíamos visto nada de marxismo durante 40 años. Estudiando filosofía, la filosofía nunca se estudiaba mal. Se llegaba a Kant en el mes de junio y rapidito Kant, rápido, porque ya se acababa el curso. Entonces hubo digamos, un estreno de la condición de marxista un poquitito tardía en España, siempre vamos un poco tarde. Y no superamos la reverencia, un poco casi de culto latréutico, lo que significaba la praxis comunista en los estados marxistas, que declarados como tal, que entonces eran fundamentalmente Rusia, estaba Cuba y estaba China. Un poco Angola después ahí, unas facciones de Angola, pero fundamentalmente eran las tres referencias. Y toda la intelectualidad francesa, la italiana, la progresista, las intelectuales de izquierda, no cuestionaban la metodología, digamos, de la Unión Soviética. Y aquello me desconcertaba bastante, pero había que hacerlo porque si lo reverenciaban los intelectuales franceses, caramba, estaba Sartre, estaba Marcuse, estaba todo el mundo. Bueno, pues no ibas a ser tú más enterado que nadie, había que justificar de alguna forma lo que había pasado y lo que estaba pasando en Rusia. Pero después vino algo que a mí me sorprendió. En el año 73, seguimos todavía, Franco no ha muerto, se llega a presentar un libro en León que se titulaba Diálogo de cristianos marxistas. Venía a presentarlo el padre Llanos, un jesuita, eminente teólogo con 21 años, que era tan eminente teólogo dentro de los jesuitas, y mira que sobran teólogos eminentes en los jesuitas, y con 21 años la propia orden le designa que dé ese año los ejercicios espirituales a Franco en el Pardo. Cuando nos contaba Llanos que había ido a darle los cursillos, los ejercicios espirituales en Cuaresma, que era una especie de precepto, dice, bueno, pues eran pocas horas, porque Franco seguía su rollo con sus historias y tenía mejor un ratito, pues con lo cual debieron ser 3 medias horas o 4 medias horas a lo largo de 3 días aquellos ejercicios espirituales, y nos decía con todo elemento el padre Llanos, no, si los ejercicios me los dio Franco a mí, porque solo me hablaba de Santa Teresa y solo tenía una roca que yo tenía que escuchar. Y aquel señor que había sido el instructor espiritual de Franco no tardó mucho en comprender que las cosas iban por otra parte, averigua lo de Caño Roto y ve que su compromiso cristiano le obliga también a tener una praxis real, una praxis real y política, y se compromete con Caño Roto y con todas las periferias obreras de Madrid, a las que volveré al final para concluir esta especie de repaso tan urgente de lo que a mí
me impresionó, recuerdo un poco de los que eran marxistas. Bien, pues vino, ahí estaba Milet Magdalena, estaban en aquel libro, era un libro coral, todo el mundo. Y caramba, a mí digo, oye, pues a ver si van a tener razón los frailes que me daban a estudiar a Erich Fromm, porque aquí había un compromiso real de estos sacerdotes, de algunos sacerdotes, de algunos curas, de algunos frailes, que por otra parte estaban abandonando en masa la educación religiosa, porque en este país había ocurrido algo a lo largo de los últimos 40 años. Para las clases menos pudientes, la única forma que tuvieron en muchas ocasiones de estudiar fue en seminarios, en colegios de frailes, etc. Pero claro, había llegado el Concilio Vaticano, llegaba la primavera política, Franco ya estaba a punto de morirse, los pelos se alargaban, las faldas se acortaban, había un impulso y una necesidad de comprobar que la vida tenía que ser vida, y empezó a haber una desbandada tanto de vocaciones como de propios curas ya establecidos que se exclaustraron. Esto significó, a su vez, que las estructuras políticas marxistas se fueron nutriendo de gente que ya venía preparada de alguna forma y venía con una actitud de un voluntarismo comunitarista a demostrar en la vía del marxismo lo que por otra parte habían intentado infructuosamente en la religión o en las comunidades religiosas, es decir, hacer una praxis comunista. Y la mayoría de los primeros partidos políticos que se forman de la izquierda es constatable la notable presencia de excuras, exfrailes, estudiantes, exseminaristas rebotados, que venían con un doble ímpetu además y necesidad de superar lo que habían estudiado, les había armado con una nueva estructura ideológica que les elevara un poco y en el que pudieran respetarse a sí mismos. Pero a mí pensé, bueno, estos van a cambiar. De la misma forma que yo comprobé que en aquel convento se pudo hacer, aunque fuera testimonialmente, una bolsa común, un comunitarismo cierto, estos que sostienen la política nos van a demostrar que de las estructuras del Estado que hemos recibido del franquismo se van a cambiar, o al menos van a cambiar las formas, el formalismo, las liturgias. Pues no, señor, no cambiaron ni la letra inglesa de los saludas, porque coño, oye, pero después tú en un tarjetón oficial, alcalde de no sé dónde, puesto en letra inglesa. Es decir, esto no es lo que habíamos quedado. Quiero decir que se asumieron muy rápidamente las estructuras que teóricamente se combatían por aquel posibilismo político de que, bueno, hay que entenderlo. No se agotaron todas las primeras y urgentes expectativas al tomar un poco el poder o al tener presencia la izquierda en los poderes institucionales. No se aceptó, hay que tragar, no hay que revolver la memoria y el pasado, oye, quita, deja a los muertos en las cunetas, vamos a ser posibilistas y vamos a ocupar una parte que nos es propia de la administración del Estado, pero sin cuestionar que la estructura estaba viciada de corrupción, de enchufismo, de malversación y de ignorancia. Y cada vez que se analiza cuál es el panorama que tenemos en estos momentos de corrupción, para eso mi madre tiene un viejo latiguillo y refrán que dice: este mal que no mejora no es de ahora. Es decir, lo tenemos muy atrás el quiste de la corrupción, del amigo. A mí me lo justificaba alguien de izquierdas diciendo: oye, entiende que también tengamos derecho a manipular unas oposiciones, a ir incrustando también en estas administraciones tan franquistas a nuestra propia gente, porque es que si no, el dominio de la derechona va a seguir perpetuándose en nada menos que en la palanca resorte para mover una sociedad, que son la capacidad institucional de intervenir en ella. Y trabajaron todo. Oye, pues muy bien, nada, tú tráete como los tribunales, por ejemplo, en la Diputación, se formaban con un funcionario, no sé qué, uno de presidencia y 2 sindicatos. Había, oye, la presidenta, ahí la he nombrado, decía: oye, tú colocas a 5, yo coloco a 4. Oye, están contentos. Y dentro desde una concepción absurda y un poco corrompida del pensamiento de izquierda se justificaba en este sentido diciendo: es que es lógico que nosotros tengamos también presencia aquí, y aunque sea por la línea bastarda o circunvalada de un enchufe, una
tal, tenemos que tener un control o una presencia en estas instituciones. Eso para mí fue también una decepción terrible, por no contar la decepción tan sistemática decepción de tantos marxistas que se predicaban, vuelvo a repetir sin haber leído a Marx, que eran predicadores doctrinarios, que tenían lo mismo que una expansión religiosista y apostólica, la obligación del proselitismo. Lo primero que hacía en aquellos años un buen izquierdista era hacer prosélitos. Oye, había que hacer reuniones y venga con voluntad y tienes que inscribirte, tienes que meterte, vamos a hacer un grupo, etc. Yo después me quedaba absolutamente perplejo. Digo, coño, dentro de una misma estructura del marxismo, joder, yo nadaba en una confusión de sopa de letras. Está el movimiento comunista, los pueblos de España, está la Organización Revolucionaria de Trabajadores, está el Partido Comunista, está el Partido Comunista Internacional, está el Partido Socialista Popular, Unificado y no sé cuánto. Había una cantidad de grupos. Digo, ¿cómo es posible que con una sola doctrina, con un cuerpo doctrinal que es el magma mater del que salen todas estas praxis políticas, pueda haber tal dispersión? Y de nuevo alguien me hace ver la estructura eclesial que tenemos en la cabeza. El que inventa el cristianismo, coño, no escribe el libro más editado en la historia de la humanidad, pero no lo ha escrito él. Y además es por cuadruplicado, fijaros, todo lo que dijo Jesucristo es una cosita así, pero que se pone en cuadruplicado y aún así no coge un cuerpo grande. Y sin embargo, los que vienen detrás, precisamente por coger esa doctrina y reinterpretarla, empiezan los cismas, la separación. Cada apóstol tiene su visión de la cosa y la Iglesia empieza a fragmentarse. Y hay que convocar concilios. Lo mismo el comunismo, joder, esto empezó una dispersión. El comunismo en Alemania tenía unos predicamentos seguramente obligados por la realidad alemana, industrial, lo mismo que en Inglaterra, o no te digo en Francia, con aquellas herencias de la vieja comuna de París, etc. Y entonces hay que convocar concilios, es decir, se convoca la internacional, se convoca la primera, la cuarta, la quinta asamblea, la novena asamblea, concilios que sistemáticamente está provocando de nuevo nuevos cismas. Aquello me desconcertaba. ¿Cómo es posible que desde una sola verdad única el cristianismo esté fragmentado en una dispersión de sectas y de iglesias generalmente enfrentadas entre sí a unos niveles sanguinarios? El peor enemigo que siempre tuvo un comunista en España era otro comunista, otro rebotado, o que se había pasado a los anarquistas, o que era del POUM, pero era no sé qué. Oye, pero si el enemigo no está enfrente, sí, pero el que tengo al lado es el que me está quitando el puesto, el que me está quitando la representación. Hemos montado una cofradía para disputarnos este poder. No lo voy a compartir con este que además va muy listo, es muy elevado de teorías y sabe la leche y es muy demagogo y tiene una retórica convincente, es un seductor, engaña las... Y esto me sorprendía, digo, coño, otra vez de nuevo la representación eclesial, la representación jerárquica, la representación doctrinal, el misterio y la sustitución de un Dios muerto por otro Dios vivo. Que matamos a Dios es muy fácil y ponemos un Mesías. Al Mesías se le llama Marx. Esto me lo ha apuntado muy bien Manuel Esteban, el paralelismo. Perdón, que sí quería, aquí lo tengo para leer un poco, porque estos son unos apuntes de un trabajo muy bueno que me ha pasado Manuel Esteban. La estructura judía de la historia, tanto la pasada como la futura, tiene un poderoso atractivo para los oprimidos y los infortunados de todos los tiempos. San Agustín adoptó este modelo al cristianismo y Marx lo adoptó al socialismo. Para entender psicológicamente a Marx hay que seguir el siguiente esquema. Jehová, Dios, gran fuerza creadora, es el materialismo dialéctico. La materia es el ser absoluto y principio último de toda realidad. El Mesías es Carlos Marx. El pueblo elegido, lógicamente, es el proletariado. La Iglesia es el Partido Comunista. La segunda venida será la revolución. El infierno es el capitalismo y el cielo es el Estado comunista. Y yo mirando a ver por dónde podía llegar el Estado comunista, o si podía haber alguna floración de alguna toma parcial de poder, seguía sin verlo en esta España, y las fuerzas de la izquierda tenían incluso la desfachatez, como hizo en el 1977
el partido, no, en el 79, el Partido Socialista Obrero Español, de hacer lo que llamaban los escolásticos un renuncio. Renuncio a Satanás, al mundo y a sus pompas. Renuncio al marxismo. Joder, chaval, oye, ¿cómo dices eso tan fuerte? Renuncio al marxismo como base ideológica del programa socialista y algo reverencial que justifica toda tu propia historia. Claro, yo me imaginaba que ya entonces, cuando al PSOE le están financiando desde el exterior, especialmente desde la banca sindical alemana, y que va a necesitar con la concurrencia temerosa de la banca española que dice, coño, estos socialistas, que al principio titubearon en las elecciones de 79, pero ya venían con un furor terrible para que 4 años más tarde tuvieran 10 millones de votos. Y se conoce que la banca le dijo, oye, mira muchachos, si queréis que os apoyemos y que no os obstruyamos esta carrera imparable hacia la toma del poder en España, me quitáis eso de marxismo que a mis clientes les acojona mucho. Porque evidentemente van a pensar que les vais a quitar la vaca, que les vais a quitar, no sé, toda aquella suerte de temores y de pánicos que se extendieron con una facilidad tremenda a la sociedad española y en los medios informativos, especialmente desde la derechona y de los periódicos alcazareños que estaban resistiendo para que no se rindiera la estructura que habían heredado del franquismo, etc., ¿no? Y claro, el PSOE dijo, bueno, así porque ¿por qué lo tiramos ahí? No sé, más es un adorno que ni nosotros mismos nos creemos. Se entiende que después también el Partido Comunista no habla mucho de marxismo, que en fin, lo siguen orillando ahí porque saben que tienen una proyección negativista o pesimista para un electorado que está muy confuso y que tampoco sabe nada de marxismo. Quizás por lo que dice Miguel Ángel, porque no hay una instrucción educativa, porque no hay una filosofía en los centros, porque no se debate todo el tema marxista en este país. Tenemos el eco un poco reescocido de que tiene que venir por ahí algo malo. También el marxismo es lo peor. Como dice Federico Jiménez Santos, el comunismo quiere destruir España. Si no quedan comunistas, si son patrios. Además, con una nostalgia que más que nada hacen un ejercicio de melancolía, más que un ejercicio práctico de el tiempo de la clandestinidad, nos están sorpasando y se van a hacer y a quedar con el santo y la limosna, de manera que tendremos que ayornarnos, es decir, vamos a hacer un comunismo contemplativo, no radical, no vamos a renunciar a la toma, al asalto violento del poder, vamos a jugar con las cartas de la estructura democrática, etc. Y a partir de ahí el Partido Comunista, otra vez renunciando a sus propias esencias, empieza a declinar, queda con un amplio, digamos, extracto social, pero testimonial, nada más, y va perdiendo. Y esta es un poco la conclusión, coño, yo tengo que acabar, ¿verdad? Esta es un poco precipitada, abarullada, y que espero que sus respetables señorías no tengan en consideración, ni me lo hagan pagar nunca, por lo que tiene de inconsistente, de frívolo y de un recorrido un poco intempestuoso por una memoria que en muchos sentidos me hiere, pero me adhiero a lo que decía Carlos. Hoy es el aniversario es el cumpleaños de don Carlos. Celebremos que haya nacido, se mantiene joven a pesar de tantas cosas, 200 años no le han sentado mal ni no le han sepultado. La bibliografía, la realidad y la herencia que el marxismo tiene en la sociedad, en la evolución histórica del último siglo en este mundo es innegable. ¿Y sabéis por qué es innegable? Porque se lo escuché a Carlos Puyol, nada menos. Carlos Puyol, perdón, Jordi Puyol. Carlos Puyol es otro señor literato. Jordi Puyol, con todo lo que tiene detrás de banquero, de ser fiel representante del imperio burgués y todas esas cosas, dijo en una entrevista algo que me sorprendió que saliera de su boca. Admitió con un respeto y con una honra de vida la importancia clave de Carlos Marx en la historia. Cuando le preguntaron qué personajes modificaron la historia, dijo Carlos Marx. Me sorprendió. Aceptemos incluso que eso, que lo hace alguien de la derecha, no se haga desde la izquierda, también me llena hoy de perplejidad. Pero saludemos este cumpleaños, porque sin duda de Carlos Marx habrá tanta cosa buena. Lo que pasa es que a mí me alucina cómo, pasado un tiempo, alguien que lo fue todo, la descalificación es total. Oye, mira, sí,
El tiempo, la experiencia le habrá corregido algunos aspectos, pero de verdad que no tiene nada de sustancia, no tiene algo medular tan importante. Me cabreó lo mismo cuando se dice de Wittgenstein o de Freud. Freud fue el santoral nuestro de la interpretación de la sociedad y de los sueños extraños y perversos que teníamos. Pero a mí también me gustó mucho más Wittgenstein. Yo estaba desviado, le condenaban los propios freudianos, le seguían los nazis y le jodieron los americanos. Dije, este señor tiene que tener realmente algo de muchísimo interés. De manera que enhorabuena por este cumpleaños, por celebrarlo y concelebrarlo con todos vosotros, y que de aquí, y el compromiso que tiene la filosofía, sigáis instruyéndonos y aprendiendo, sobre todo, y enseñándonos, para que yo no diga la cantidad de tonterías que acabo de decir. Muchísimas gracias.